Bueno, vamos a checar la clase 3 y empezamos a ver productos de refinería y vimos un poco sobre la clasificación de los procesos de refinación. Algo muy importante fue la definición de refinería y el objetivo principal, que es obtención de combustible de transporte de una refinería. Comentamos que en una refinería prácticamente no se tienen petroquímicos. Prácticamente no es la función, pero sí se obtienen unos cuantos que le llaman petroquímicos, ¿no? Lo que es plásticos, polímeros, etcétera, no se obtienen en una refinería. Entonces, dice los productos derivados de la refinación. Aquí puse los principales de este lado. Y como podemos ver, básicamente son combustibles. El gas LP, la nafta, que es una gasolina ligera, y la gasolina, la turbocina, que es combustible para aviones, la querosina, se usaba como combustible, ahora quizás no se use tanto como combustible. De entrada, esta turbocina va dentro de la querosina, es un corte más amplio, de ahí podemos decir que se obtiene la turbocina. Los destilados intermedios, que básicamente son gasóleos, alguna vez dicen gasóleo, pero de ese gasóleo derivamos uno del cual se obtiene el diésel, que en México al menos comúnmente se le llama gasóleo ligero, y el gasóleo pesado, que ese sí básicamente se manda a la FCC, ¿no? Para producir gasolina, pero mediante otra planta, ¿no? También se puede obtener otro combustible que es el aceite de combustible residual o combustóleo, fuel oil en inglés, coque, que también puede servir como combustible o para otros fines, ya veremos para qué. Y otros productos que son ya ahora sí que derivados, que no son los principales, pero se tienen también, por ejemplo, dice aquí petroquímicos e industriales, alquitrán, asfaltos, base de lubricantes. En México básicamente nada más en la refinería de Salamanca, del Sistema Nacional de Refinerías, es la única que genera lubricantes. Benceno, ciclohexano, lo que es PTX, benceno, tolueno y gilenos, ¿no? También, por supuesto, se puede obtener ciclohexano. Estas ceras parafinas también es en esa parte donde se obtienen lubricantes. Este, Aquí dice ortogileno, pero pues aquí ya van dentro de los gilenos, o sea, se tiene ortometa y paragileno. De entrada, el paragileno es un compuesto principal para obtener algunos eh, plásticos, ya veremos más adelante, o polímeros. Y el azufre, que a pesar de que el azufre es, podemos decir que un contaminante que trae el petróleo, por así decirlo, un compuesto indeseable, pues también lo obtenemos en forma elemental, como azufre elemental, y también se comercializa, ¿no? Entonces, el punto 2.1, composición y especificaciones, dice, bueno, aquí lo que nos toca es revisar, les voy a dejar una tarea también de esto, donde podemos ver las composiciones y especificaciones de muchos de los combustibles, sobre todo los principales, es a través de esa norma. Déjenme ver si la tengo por acá, que está. Se las voy a subir la norma. Entonces, esta norma es básicamente oficial mexicana, es la NOM 086. Y esta norma
Dice especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental. Y algo interesante es que los combustibles se manejan de acuerdo a la gasolina, el diésel, se manejan por zonas y pueden de hecho cambiar un poco sus especificaciones dependiendo de la zona. Aquí podemos ver muchos métodos ASTM de prueba, de qué se tratan. Estos debieron de ver varios ahí en el curso de valoración tecnológica y análisis de petróleo y sus productos. Y entonces, bueno, aquí mucho rollo, pero lo que quería llegar es esto. Por ejemplo, especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación en gasolinas. Y aquí vienen diferentes clases de volatilidad, temperaturas máximas de destilación. Estas son de destilación ASTM de 86 al 50%, al 90%, etcétera. Y el residuo de la destilación, ¿no? Por otro lado, aquí otras especificaciones. Vienen las zonas, diferentes zonas, comprende, está clasificado para los combustibles. Por ejemplo, Pacífico, Salina Cruz y toda esta zona de Oaxaca pertenece a la zona Pacífico, pero esta está subdividida en otras que son Z1, Z2, Z3, Z4. Y bueno, aquí dice hasta la volatilidad de acuerdo a la clasificación, ¿no?, de las zonas. Aquí viene una tabla de especificaciones generales de las gasolinas. Aquí nos dice entonces eso que queremos saber, ¿no? Entonces las especificaciones básicamente que debe llevar una gasolina nos dice, por ejemplo, el peso específico 20. En realidad esto está mal dicho acá. Esto básicamente no es peso, el peso específico es masa por gravedad. Peso sobre volumen, masa por gravedad entre volumen. Y más bien es gravedad específica o densidad 420. ¿Ok? Aquí ya lo dice, gravedad específica. Todavía tienen este problema muchas veces, hasta algunos textos viejitos, que confunden peso específico con gravedad específica o densidad relativa. Ya quedamos que la densidad relativa es prácticamente la gravedad específica. Y hay diferentes, se utiliza mucho la densidad 60-60 o 15-15. Y aquí, por ejemplo, usan la 420, aquí dice 20, pero ya sabemos que a 4 grados podemos tomar como para fines prácticos que se utiliza de referencia el agua a 4 grados porque prácticamente podemos considerar que la densidad del agua a 4 grados es de 1 gramo por centímetro cúbico, en forma práctica, ¿no? No es exactamente el 1, pero prácticamente. Dice prueba doctor azufre mercaptánico, vienen las pruebas, o sea, los métodos ASTM, corrosión a la lámina de cobre, 3 horas a 50 grados, goma preformada, gomas no lavadas, azufre, etc. Lo de periodo de inducción para todo esto rollo de la estabilidad de oxidación de la gasolina, números de octano, etc. Índice de octano, y viene todo lo que se le hace. Y aquí sí viene algunas especificaciones, ¿no?, de máximos y mínimos. Por ejemplo, de azufre mercaptánico, 20 como máximo debe de tener en partes por millón, pero en peso. Y por ejemplo, goma preformada, 0.040 como máximo debe tener unidades de gramo por litro, y así debe de cumplir los combustibles de esta especificación, ¿no? Aquí tiene también de las gasolinas por región cómo deben de tener en cuestión de aromáticos. Para eso se hacen análisis de cromatografía, Piona, por ejemplo,
que es una, el Piona básicamente es un desglose de parafinas, o algunos hacen Pona nada más. El Piona es parafinas y subparafinas, olefinas, naftenos y aromáticos. Y de ahí se puede sacar esto, ¿no? Y aquí podemos ver cómo, pues dependiendo de las zonas, van variando, ¿no? Porque, por ejemplo, la zona donde cuida más la gasolina es la zona de la Ciudad de México, que es la zona centro, creo que es esta, no, centro está, el centro noreste, la centro, sí, aquí está, porque estas distribuyen a México, la terminal esta de distribución, almacenaje y distribución, la del 18 de marzo, donde estaba la refinería antes, que desapareció. Hay otra terminal de Barranca del Muerto y la otra de San Juan Ixhuatepec o San Juanico, como lo conocemos. Entonces, esa es la zona centro. Zona centro. Ok, entonces, lo que está viendo es que aquí son SMG, que significa. Ok, aquí está lo de terminal de almacenamiento y distribución. Y la centro aparece acá. Esto no lo encuentro, pero esto debe ser ZMBM, Zona Metropolitana del Valle de México, y ZMG, Zona Metropolitana de Guadalajara. Son las ciudades más grandes. Entonces, por esa situación, aquí de seguro es en Monterrey, Guadalajara y la Metropolitana de México. Entonces, de acuerdo a eso, no, perdón, esta es el Valle de México, esta primera de acá, zona metropolitana del Valle de México, esta de Guadalajara y esta de Monterrey. Y como podemos ver, tiene un menor contenido de aromáticos que son un poquito más contaminantes, podemos decir. Pueden ser más dañinos para la salud. Por lo tanto, en la Ciudad de México, la misma gasolina premium y magna debe de tener menor cantidad de aromáticos, por ejemplo. Olefinas también tiene menos. Benceno me extraña que todas tienen igual. El benceno ya por norma creo que debe de tener 1% en volumen. Y bueno, los aromáticos, el aromático más dañino es el benceno, por eso debe de tener muy poco. Aún así debe de cumplir con la norma del octano, de las dos que se manejan en México, los dos tipos de gasolina de 87 octanos y 92 en índice de octano, ¿no? Entonces básicamente lo que les quería yo comentar, aquí viene un poco todo, ¿no? Como les digo, una gasolina puede variar algunas especificaciones dependiendo de la zona, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el azufre hasta 500 como máximo.
En el diésel, por ejemplo, en el diésel dice 500 como máximo, ¿no? En el diésel para carros, el otro es el marítimo, Pemex diésel y el diésel. 500, pero en la zona metropolitana del Valle de México, ya en enero del 2000, en enero de 2007 aquí pusieron 15 máximo, en la zona fronteriza norte, en enero de 2007 15 máximo, y en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, también ya le metieron como 15 máximo, siendo que en otras regiones puede tener hasta 500 como máximo. Y entonces, bueno, es cuestión de echarle un ojo, ahí se las dejo porque aquí vienen las especificaciones. He checado y parece ser que no se ha actualizado, esta es del 2006, esta norma, y no he encontrado una más reciente. Ok, entonces, dentro de esto mismo de composición y especificaciones, pues ahí nos dice, este documento vende las especificaciones de los dos combustibles principales que son la gasolina y el diésel. Y de lo demás, pues estaremos viendo un poquito de subproductos, etcétera, conforme vayamos viendo el curso, ¿no? Eh, entonces dice, principales análisis del producto del petróleo, pues también están al menos para la gasolina y el diésel, también están ahí en este documento. Pero aquí hice un resumen de algunas importantes, ¿no? Que esto lo tuvieron que ver en la materia de valoración tecnológica y análisis del petróleo. Entonces vienen algunas, por supuesto, algunas se le harán a unos compuestos, a otras no. Por ejemplo, por supuesto, en el diésel hay que hacerle índice de cetano, y a la gasolina, fíjense, aquí no está, pero aquí falta algo muy importante a la gasolina, que es el número de octano, que se le debe de hacer. Asfaltos, pues aquí faltan más, yo puse dos importantes, prueba de penetración y temperatura de ablandamiento. Nada más un pequeño ahí resumen, ¿no? Faltan muchas ahí. Muchos análisis, pero bueno, pues esto ya en forma, es nada más un recordatorio de lo que debieron de ver en la materia donde ven análisis del petróleo y sus productos. Entonces, con eso terminamos el tema 2. El tema 2, como les decía, son repasos, prácticamente es una introducción en el tema 1 y el tema 2. En buena parte, varios de estos puntos es hacer una nueva revisión, ¿no? De lo que ya vieron, una revisión rápida. Como les comento, este curso es grande, entonces pues ya nos quedamos mucho tiempo ahí, sobre todo porque ya debieron de verlo. Dentro de las cosas nuevas, pues vimos que el esquema típico de una refinería es básico, pero como comentamos, vamos a seguirlo viendo, ¿no? Entonces, y empezando por ese esquema, ¿se acuerdan que entraba el petróleo y entramos a la destilación primaria? Y eso es la parte del tema 3, operaciones previas y fraccionamiento inicial. Esa es la destilación primaria o destilación atmosférica y el fraccionamiento inicial. Entonces, vamos a abrir ese otro documento y déjenme checar cuánto llevamos de tiempo. Ok, entonces las clases básicamente las estoy subiendo aproximadamente a 45 minutos. Más o menos nos dijeron que algo así supiéramos en video. Aparte, pues avanzamos. Y la otra, pues, espero que no haya tanto problema en que se pierde a la hora de subir. No, no estoy subiendo con tanta calidad, pero creo que no ha habido problemas, creo que se ve.
porque si no se tarda muchísimo en subir un video en YouTube. Entonces, por esa situación, pues están subiendo con un poco menos de calidad como se toma el video. Pero por otro lado tiene el documento. Si en la pantalla no se ve del todo bien, tiene el documento, ¿no? Que espero que sí se vea, ¿no? Hasta ahorita no ha habido queja de eso. Entonces, vamos a empezar a ver operaciones previas y fraccionamiento. Aquí le puse total y creo que es inicial, ¿no? Entonces, si me equivoqué, fraccionamiento inicial, no total, ¿no? Entonces, de una vez lo voy a corregir, que luego se me olvida. Entonces, yo se los paso como PDF. ¿Está? Bueno, entonces voy a, pues si lo cerré, si no, no lo voy a poder reguardar. Para pasarles este documento. En PDF. Entonces, pesa menos, es más práctico. Están subiendo PDFs que otro tipo de archivos. Entonces, vamos a empezar con, aquí cuando dice operaciones previas, ya había comentado que la destilación primaria eh, es esa columna de destilación, pero en realidad estamos hablando de un proceso, todo el proceso de destilación primaria, que incluye otras operaciones, que vamos a ver en cuántas partes se divide. De hecho, por aquí viene, lo voy a poner de una vez. Aquí está. Prácticamente esa planta está dividida en el precalentamiento del crudo salado, luego la sección de desalado, luego precalentamiento del crudo desalado, luego calentamiento a fuego directo. Estos precalentamientos son con intercambiadores de calor, ya este calentamiento ya es a fuego directo. Luego ya viene la sección de destilación atmosférica y agotamiento, que es la columna básicamente de destilación. Y luego viene la parte simplemente de enfriamiento de productos destilados y residuos. Si ven aquí, no aparece la desemulsificación porque se hace básicamente aquí en la sección de desalados lo mismo, se hace conjunto. Pero con el fin de explicar, vamos a hablar un poquito por separado primero de la desemulsificación. Entonces nos dice que en la actualidad 2/3 partes de la producción mundial de crudo se obtiene en forma de emulsión, que necesariamente debe ser tratada, sobre todo ahora con los nuevos métodos de recuperación secundaria, se generan muchas emulsiones. ¿Qué quiere decir? Que el petróleo crudo trae ahí agua, pero agua que cuando viene en forma de emulsión, debido a la energía que hubo ahí en la cual se mezcló esa agua con ese petróleo, se van a formar ciertas gotas de agua no tan pequeñas, pero tampoco tan grandes, las cuales va a ser complicado, al menos no va a ser tan rápido que se separen por gravedad, debido a que forman una emulsión. Entonces sabemos que el agua y el petróleo pues se separan y quedando abajo el agua, que es más pesada, tiene mayor densidad, pero en este caso tardaría quizás mucho tiempo en poderse separar, y quizás no se podría, pasaría mucho tiempo y no se podría separar porque viene en forma de emulsión, ¿no? En pequeñas gotitas ahí. Dice que entonces se obtiene como emulsión y por eso debe ser tratada.
la producción, ¿no? O el crudo. El agua salada fluye con el aceite en forma de baches. Aquí le llaman baches, o sea, cantidades más o menos grandes de agua o podríamos decir que gotas muy grandes, o ya ni son gotas, ya por eso le llaman baches, o también pequeñas gotas dispersas. Entonces, lo que le llaman baches aquí simplemente son mezclas de agua y aceite que al ponerlas a separar en reposo, pues, se van a separar rápido. Pero en el caso de esas pequeñas gotas dispersas es lo que llamamos una emulsión. Dice que los problemas de desemulsificación de crudo son cada vez más difíciles de resolver, ya que el aceite producido bajo los modernos métodos de recuperación, ahora ya hay recuperación mejorada también, etcétera, dice, adquiere un grado mayor de emulsificación. Los métodos de tratamiento de las emulsiones han evolucionado notablemente. Desde el simple reposo, lo que decíamos, que simplemente reposar para que por gravedad el agua se vaya al fondo de un tanque y se separe, ¿no? Convencionales hasta la aplicación ahora de voltajes eléctricos elevados, pasando por diferentes métodos mecánicos, térmicos y químicos. Dice que generalmente el tratamiento de emulsiones se efectúa combinando los efectos gravitacionales, mecánicos, térmicos, químicos y eléctricos. O sea, son una serie de métodos combinados, no es uno solo, para poder llevar a cabo rápidamente y fácilmente la desemulsificación. Dice que el conocimiento de la naturaleza de las emulsiones de agua y aceite han influido en el establecimiento de la tecnología básica para su tratamiento. Los enfoques empíricos para el desarrollo de procesos y productos en estudios de laboratorio, plantas piloto e instalación de campo siguen siendo factores decisivos que son herramientas típicas del ingeniero. Usar también métodos empíricos, o sea, experiencia, experimentación, puede ser en un laboratorio, puede ser en una planta, por ejemplo, que simule una planta grande, una planta pequeña, una planta piloto. Dice, el desarrollo de productos químicos que ayudan a la desemulsificación no es la excepción. Dice, queda manifiesta la importancia de la deshidratación y desalar al nivel más alto posible, mediante la selección apropiada del proceso y del equipo de campo. Las sales de crudo están compuestas principalmente por cloruros, principalmente, no quiere decir que no tenga otros. Cloruros de sodio, de magnesio y calcio. Estas son las que más me dan lata, cloruro de magnesio y calcio, ya veremos por qué. Y dicen más dañinos el cloruro de magnesio por su facilidad de composición por formación de HCl. Aquí está la respuesta, ¿no? Pero también también tiende a formar HCl, ácido clorhídrico. Pues es un ácido que va a corroer los equipos. Entonces, dice, aparte de cloruros hay sulfatos y carbonatos presentes en menor cantidad, o sea, sulfato de magnesio, calcio, etc. Son más dañinos los sulfatos, o sea, los más dañinos son los cloruros, luego los sulfatos, y de estos el de calcio, que por encima de 40 grados Celsius da incrustaciones muy duras. La cantidad de sal es muy variable, desde vestigios hasta más de 1500 gramos por metro cúbico. Por eso las sales de calcio y magnesio le llaman dureza, ¿no? El agua que trae esa sal es una agua dura. Dice, los procesos de desalación se basan en el ingreso de agua dulce al petróleo, en porcentajes que van de 5 al 10% para proceder a la deshidratación posterior. De esta manera, el agua dulce disminuye la concentración de sales a valores aceptables. Entonces, dice, dentro de un sistema de oleoductos que conducen la cita a una refinería, un puerto para su exportación debe manejarse crudos con valores de agua y sal de acuerdo al contenido máximo de agua, que debe contener el crudo para su refinación. La especificación del contenido máximo de agua está relacionada con el costo de transporte y procesamiento. Aquí dicen que un porcentaje no debe ser mayor de 1 a 2%. Y la determinación se efectúa por, aquí nos dicen el método STM. Y nos dicen que el equipo que se utiliza aquí un poquito, ¿no? Para llevar a cabo este procedimiento. Entonces,
Dice, si en algún momento del sistema no se tiene el producto bajo condiciones aceptables de contenido de agua, debe modificarse e instalarse en la planta de deshidratación para no deteriorar el trabajo ya realizado. Voy a dar un poquito como una introducción de por qué se tiene que eliminar sales y también desemulsificar. Entonces, empezando por desemulsificación, pues vamos a definir qué es una emulsión. Dice que una emulsión es una mezcla íntima y estable de agua y aceite. Más rigurosamente, una emulsión es un sistema heterogéneo constituido por lo menos por un líquido no miscible, o sea que no se mezclan como el agua y el aceite, disperso íntimamente en otra en forma de gotas, cuyos diámetros son generalmente mayores de 0.1 micras. Esto es lo que llamamos micrómetros también, 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Metros. La estabilidad de dicho sistema puede alterarse por medio de agentes activos de superficie, sólidos finamente divididos, etc. Dice, la fase formada por gotas aisladas se llama fase dispersa o interna, y la fase que forma la matriz en donde las gotas están suspendidas se llama fase continua o externa. Ok, la fase más grande, o sea, ¿por qué continua? Porque se toca entre sí, vamos a suponer que estas son gotas de agua, y esta es dispersa porque están separadas, ¿no? Y la fase, y la fase que está acá, vamos a suponer que es el petróleo, esta es continua porque se toca, ¿no? Entre sí, no está separada, es continua. Y estas gotas rojas, pues son dispersas, ¿no? Andan ahí y no se tocan entre sí. La idea es que si se lleguen a tocar, se rompa esta película de acá, se junten, se hagan más grandes para que por gravedad se puedan separar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, más adelante. Entonces ya sabemos cuál es la fase dispersa y la fase continua, o la fase dispersa interna o fase continua, o también le llaman externa. Tensión superficial. Dice, la tensión superficial es una propiedad de los líquidos que lo distingue de los gases. Dice, en el seno de un líquido las moléculas se atraen entre sí. Estas fuerzas de atracción, que son combinación de fuerzas de Van der Waals y de las fuerzas electrostáticas que están en equilibrio en la superficie del líquido, estas fuerzas no están balanceadas, ya que no hay moléculas de líquido en la parte superior. La resultante es una fuerza perpendicular a la superficie. Puede decirse que la superficie del líquido, por la acción de esta fuerza, tiende a contraerse. Entonces yo voy a tener un líquido, vamos a poner ahí, tengo aquí el líquido, esta es el líquido está lleno de líquido, un recipiente, y aquí adentro pues, todas las moléculas están rodeadas por otras moléculas iguales del mismo líquido, y por lo tanto, pues se mantienen de alguna manera entre ellas a una distancia siempre igual, porque tienen las fuerzas que tienen estas moléculas básicamente están en equilibrio, pero aquí en la superficie se pierde el equilibrio porque por aquí en esta parte va a estar esta molécula, por ejemplo, de acá va a estar rodeada por otras de agua, pero arriba ya no, ya va a ser de gas, ya va a ser son moléculas de gas que están chocando acá y que tienen otra fuerza. Entonces lo que va a hacer es que estas moléculas de aquí pierdan ese equilibrio y se compacten más. Entonces se va a formar como que una capa de moléculas más juntas entre sí, y eso genera aquí como una resistencia, que de manera por ahí práctica había un experimento en el cual se ponía con cuidado un clic y no se hunde, ¿no? Se pone con cuidado un clic, aquí no se hunde, debido a la tensión superficial por esta.
esta capa que hay acá. ¿Qué pasaba por ahí? Si creo que es muy probable que ese video lo encuentren en YouTube. Si se le pone una gotita aquí de jabón, se va se rompe esta película y se cae el. Es más, déjenme ver si lo encuentro ahorita. Para acá. Aprovechando el internet que sí tenemos acá. Entonces, vamos a ver. Experimento. Clic en el agua, me imagino que es este. Tensión superficial, aquí está. Vamos a ver cuánto llevamos de. Bueno, la tensión superficial. La tensión superficial solo se puede producir en la superficie del líquido. Si yo cojo el clip y lo pongo debajo de la superficie del líquido, no flota. Sin embargo, si cojo otro clip y lo pongo con cuidado sobre la superficie, se aguanta. Esto es debido a la tensión superficial. Con agua y jabón. El jabón disminuye la tensión superficial. Es decir, si yo introduzco una cantidad de jabón y se va disolviendo en el agua, llegará un momento, vamos poniendo una cantidad de jabón, vamos poniendo una cantidad de jabón, se ve que están más unidos, cogeré un poquito más de jabón, de agua con jabón, y digo, ¿ves? No ha hecho falta. Al introducir agua jabonosa, ha disminuido la tensión superficial y What does an artist subscription cover? Well, everything. Do you cover broadcast commercials? We cover it. Bueno, ahí está el experimento. Había uno donde se veía más claro. Tuvo que echarle mucho jabón, pero había uno más claro que usan ese jabón que antes venía mucho mejor el jabón que se utiliza para para lavar los trastes y con una simple gotita por un lado se hundía, ¿no? Pero bueno, ya creo que con eso queda, ahí un poquito puede quedar claro de cómo funciona más adelante esos compuestos químicos para eliminar esa tensión, pero ahora a nosotros no vamos a trabajar con tensión superficial, sino con tensión interfacial, que es lo que pasa en una emulsión. Dice, hasta ahora solamente se han considerado las propiedades de un líquido y un gas, que puede ser el aire o el vapor del líquido. De mayor importancia, el problema de deshidratación es la existencia de cierta tensión entre dos líquidos denominada tensión interfacial. Cuando dos líquidos no miscibles se ponen en contacto aparece una interfase. Las fuerzas de atracción que actúan en las moléculas de la interfase de los dos líquidos no están balanceadas
con el consiguiente desarrollo de una tensión interfacial. Es más o menos muy parecido. Yo voy a tener aquí una fase, que puede ser el petróleo, y por ahí voy a tener gotas de agua. Y aquí en esta interfase donde se pone en contacto, poner que la interfase es esa parte donde se pone en contacto las dos fases, de un lado petróleo y aquí tenemos el agua. En esta parte, pues como son moléculas diferentes, también va a pasar algo parecido que en el caso de un líquido con un gas, que como son moléculas diferentes, tienen fuerzas diferentes de Van der Waals, electrostáticas, etcétera, y se va a formar también una película. Y entonces ya habíamos comentado que una forma de eliminar la emulsión es que esas gotitas que están dispersas, la fase dispersa, las gotitas de agua, son tan pequeñas que van a andar ahí y tienen por alta energía que dan por ahí y no se van al fondo por gravedad. Entonces una opción es que se junten, que esta de alguna manera choque, pero el hecho de que choque, quizás por la tensión que tienen por ahí, no se puedan unir y hacer una gota más grande. Entonces, se tiene que hacer uso también de sustancias químicas como parecidas al jabón, que funcionan más o menos como el jabón, para que cuando choquen dos gotitas, se rompa esa tensión interfacial y se genere una gota más grande, y así se vayan juntando gotas, se vayan generando gotas grandes que después caigan por gravedad, y esto tiene que ser muy rápido, ¿no? Tiene que llevarse a cabo de una manera muy rápida. Entonces, bueno, voy a checar cuánto va de clase. Como les digo, ok, casi ya. Entonces, dice la formación de emulsiones. Las emulsiones de aceite y agua son dispersiones de gotas de agua en el aceite que se vuelven estables por la acción de algunos materiales presentes en el aceite. Este tipo de emulsión es el más común en la industria petrolera. Rara vez se encuentra la emulsión inversa, donde la fase dispersa es el aceite y la fase continua dispersante es el agua. Sobre todo porque va a haber una cantidad mayor de, de petróleo que de agua comúnmente, ya cuando nos llega, sobre todo aquí en la refinería, ¿no? Dice, para formar, de entrada se tuvo que haber separado un poco de agua de la que no estaba en forma de emulsión antes de que lo envíen a la refinería. Y ya pues aquí sí tenemos que tratar esa emulsión, ¿no? Y desemulsificar el petróleo. Para formar una emulsión dice, es necesario además de agua y de aceite, la agitación y la presencia de un agente emulsificante que estabilice la mezcla. Y por supuesto, aquí nos dicen agentes que estabilizan: asfalteno, resinas, cresoles, fenoles, ácidos orgánicos, sales metálicas, sedimentos, arcillas, productos de la corrosión, sólidos finamente divididos. Todo esto, sin ningún problema, los puede de alguna manera traer el petróleo. Por ejemplo, productos de la corrosión de las mismas tuberías, etcétera. Sedimentos, arcillas de los mismos pozos, ¿no? De donde viene el petróleo, etcétera, todo, y estos compuestos que ya trae de por sí el petróleo. Y la otra decía era la agitación, ¿no? Pero la agitación pues se va a llevar a cabo desde que extraemos el petróleo hasta que lo transportamos. Comúnmente siempre transportamos el petróleo con velocidades que producen flujos turbulentos, y más aparte estos agentes que estabilizan terminan generando pues emociones, ¿no? Entonces, creo que vamos a dejarlo hasta acá. Y bueno, ya veremos cómo vamos avanzando y si necesitamos hacer
clases seguimos por la misma, más cortas o más largas, ¿no? Ahorita ya son los 45 minutos más o menos que nos dieron de, así como recomendación de subir videos más o menos de 45 minutos. Entonces, esta sería la clase 3. Vamos a terminarla acá.